Bienvenidos a la Semana Internacional de las Letras en Español, Benengeli 2024, que celebramos aquí en Auckland, en AUT. Yo me llamo Gloria Vázquez y soy profesora de español y coordinadora del Departamento de Español aquí. Y aquí está mi gran amiga y colega, la doctora Elba Ramírez, que también es profesora y colaboradora en el departamento. Hola, bienvenidos. ¿Sí? Entonces, el festival Benengeli tiene como objetivo promocionar la literatura en español y este año cuenta con la participación de más de 60 autores en diferentes partes del mundo, incluyendo Aotearoa. Este evento en particular ha sido organizado por el Instituto Cervantes en Sídney, en colaboración con la Embajada de España en Australia y Nueva Zelanda. Queremos agradecer a AUT y en especial al decano de la Facultad de Culture and Society, Pare Keija, y al director de la Escuela de Social Sciences and Humanities, el profesor Tim Maloney, por su apoyo para poder celebrar este evento aquí donde estamos ahora. Esta noche es un verdadero placer y privilegio poder contar con nuestros invitados de hoy y con todos ustedes que han hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros entre semana. Muchas gracias por organizar una noche tan especial y única para los amantes de la literatura española aquí en Nueva Zelanda. Primero, es un gran placer presentarles a Jordi Gracia, aquí a mi izquierda, el famoso Jordi. Es profesor de literatura española contemporánea, ensayista español y catedrático en la Universidad de Barcelona y ejerce la crítica literaria y cultural en diversos periódicos de Barcelona y Madrid. Jordi Gracia estudió filología en la Universidad de Barcelona, donde ha desarrollado una destacada carrera universitaria culminada con la obtención de la Cátedra de Literatura Española en la citada universidad. Además, Jordi ha escrito habitualmente en la prensa, no solo en castellano, pero también en catalán, que es impresionante, en periódicos como el Periódico de Cataluña, La Vanguardia y últimamente, sobre todo, en El País. He leído y me he enterado que actualmente es adjunto a la directora del País y codirector de la revista Tinta Libre. ¿Sigue ese codirector? Eso es lo que ponía. Sí, sí, es completamente verdad. Fantástico. Es cierto. O sea que... Ya sé que es increíble, pero es increíble, increíble. Además, Jordi ha publicado diversos libros de historia intelectual súper interesantes y un éxito impresionante. Jordi, bienvenido a Tamaki Makaurau. Muchísimas gracias por su visita. ¿Es Jordi? Gracias. Además de Jordi, hoy también contamos con la colaboración muy especial del doctor Juan Loeiro García, que será el moderador durante toda la charla. Juan es diplomático y segunda jefatura en la Embajada de Nueva Zelanda en Wellington. Seguro que muchos de ustedes le conocerán. Lo que yo no sabía, que Juan también es escritor y es autor de una novela que se publicó en el año 2021 que se llama La muerte en Lagos y que tengo muchas ganas de leer. O sea que, sí. Entonces, os presento a los dos. Juan, bienvenido y muchas gracias por todo también. A continuación voy a darles algunas instrucciones de seguridad que son requeridas en la universidad, ¿vale? Lo primero, ubicación de los baños. No están muy lejos. Salimos a la derecha, bajamos escaleras a la izquierda y luego a la izquierda. ¿Ok? Entonces, salimos, bajamos escaleras, izquierda. Allí están los baños. Yo los explico, si tenéis problema, porque acabo de ir, os lo explico. Está prácticamente debajo de nosotros. Salida de emergencia. Si hubiera cualquier sirena o cualquier problema, salimos todos tranquilamente, cogemos lo que tenemos y nos vamos tranquilitos por donde vinimos. Justo salimos y todo recto, ¿vale? Es lo más fácil. Y luego, por favor, antes de la charla, apaguen sus teléfonos celulares o pónganlos en silencio. Entonces, para terminar, finalmente, que disfruten de la velada y ahora le paso la palabra a Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y quiero agradecerte, además de por pasarme la palabra, por haber organizado este evento. Porque este evento no hubiera tenido lugar sin la ayuda encomiable de Gloria. Por mucho que tengas medios económicos y no tienes una persona como Gloria que sea capaz de hacer esto, es imposible. Por lo tanto, muchas gracias, Gloria. Y como
lo ha presentado tan bien, ya os habréis dado cuenta que tenemos con nosotros a un personaje cervantino. Es como Cervantes, Jordi Gracia, porque es una persona polifacética. Una de las obras más significativas de Jordi, es la penúltima, es un libro sobre una biografía sobre Cervantes. Pero es que él mismo es un personaje cervantino, por lo que os voy a explicar. Salvo las armas, que no las ha escogido de momento. Las cogí e hice la mili. Hizo la mili. Bueno, ya nos ha desvelado. Y disparé. Pues ya os habéis dado cuenta que es una persona que toca muchos palos. Es periodista. Él dice que no, pero Trabajo lo es. en un periódico, pero no soy periodista. Es crítico literario, escribe, lo cual yo siempre pensé que era incompatible, pero no. Jordi escribe y critica a los demás. Sí, a eso no me cuesta nada. Me sale de natural. Es profesor universitario y es una persona que no rehúsa dar su opinión. En eso es una persona muy generosa. Por lo tanto, vamos a disfrutar mucho la charla hoy. Y yo la charla la quería estructurar, no quiero centrarme en ninguna de estas facetas, quiero tocarlas todas para que veáis hasta qué punto nos encontramos con una persona excepcional. Y quiero empezar por la última, por la que él dice que no es, que él es periodista porque escribe columnas en el periódico, y son columnas de opinión. Y además tiene un cargo directivo en El País. El País, para quien no esté familiarizado con la prensa española, es el periódico de la transición, de la transición española por antonomasia. Se fundó, ¿en qué año se fundó, Jordi? 76. En el 76. El primer número salió el 4 de mayo del 76. Es un periódico que nació con la transición española, un año después de la muerte de Franco. Y ahí ocupa un cargo directivo, pero no es periodista. ¿Lo puedo explicar, Juan? ¿Lo puedo explicar? Y lo primero que te quería preguntar, Jordi, que nos cuentes a todos, ¿está enferma la prensa? ¿El periodismo está enfermo en estos tiempos convulsos? No, el buen periodismo no. Pero es verdad que las redes e Internet han propiciado la aparición de gran cantidad de medios que con muy poco coste y con una financiación generalmente opaca tienen un nivel de impacto muy alto en cualquier sociedad occidental desarrollada, aunque no estén ejerciendo el periodismo tal como lo entendíamos antes. Pero eso no significa que el periodismo solvente, fiable, que contrasta la información, que no da por bueno lo que no ha verificado, haya desaparecido. No es verdad. Claro que existe. A lo que nos hemos de adaptar, y quizá habrá que tomarse en serio la regulación de eso, es qué sucede con esos medios que tienen medios o pseudomedios digitales, falsos medios digitales, que sin haber una estructura de periodistas ni haber una estructura empresarial, tienen un impacto muy potente en las sociedades occidentales, generalmente dirigidas a intoxicar, a mentir, a modificar la opinión de la gente, a engañarla, porque nadie sabe, ninguno de los móviles, si ahora nos miramos los móviles, ninguno de nuestros móviles va a ser igual. Ninguno. No se parecerán. Tendrán lo que cada uno haga, el algoritmo, etcétera, y no serán iguales. Por lo tanto, el periodismo solvente, por supuesto, sigue existiendo, no hay ninguna duda. Yo creo que sigue siendo hegemónico, pero existe un factor real de desestabilización democrática, que es la existencia de pseudomedios que no hemos encontrado el modo de regular. La Unión Europea acaba de intentar hacer algo parecido a eso, pero estamos lejos todavía de poder medir el impacto que tienen y cómo impedir que una financiación opaca, por definición opaca, impida que sigan difundiendo no bulos, sino mentiras directas. Y no soy periodista. Pero trabajo en un periódico y me lo tomo en serio. Otra faceta de Jordi, que no he mencionado, todavía hay más, y es que es padre de 3 hijos. Es decir, es una persona, eso es relevante, porque una persona con este bagaje intelectual
encima se ha ocupado de lo más básico que tiene el ser humano, que es criar a 3 hijos. Y son hijos mayores, y entonces él se habrá enfrentado a la brecha terrorífica que existe entre generaciones actualmente. Y yo te quería preguntar, Jordi, en tu experiencia como criador de niños... Como criador de perros, de gatos, de niños. En tu experiencia como criador de niños, ¿qué aprecias tú en las nuevas generaciones en su relación con los medios de comunicación? ¿Tú piensas que la juventud, es decir, la juventud de la que estamos hablando, es juventud, tu hijo mayor, el de Taiwán, tiene 25 años? El mediano el de 27 años. 27 años. Es decir, de 27 a 18, estamos en una franja, vamos, en que no sé cómo se llama, si es la millennial o lo que sea. Es una generación, pero somos conscientes que es una generación 100% digital ya, posiblemente la primera. Sí. Entonces, ¿tú qué has constatado en relación con esta nueva generación y su visión y su aproximación a la prensa, a la opinión, a los medios de comunicación en general, pues, tradicionales? Que si nos empeñamos en que la información circule y se acceda a ella como sucedía antes de Internet, estamos totalmente equivocados. Esto ya no va a volver, no va a existir un modo anterior que ya no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos estamos viviendo todos, los mayores y los jóvenes y los intermedios y los más viejos, estamos viviendo una revolución salvaje. Salvaje. La estamos viviendo en directo. Y una revolución salvaje exige adaptarse a esa revolución. ¿Alguien se va a creer que un chaval entre los 18 y los 28 va a aceptar vivir desinformado? Es que resulta que ahora de golpe, después de 2500 años de civilización occidental, vamos a descubrir que los chavales se han vuelto tontos de remate todos y que por lo tanto Internet los ha vuelto inútiles para la información fiable. No, claro que no. ¿Qué pasa? Que ellos regulan de otra manera la información porque la información circula de otra manera. ¿Es lo mismo un chaval de 18 que uno de 29? Mi hija mayor tiene 29, Guillem tiene 18. Pues paradójicamente el de 18, a lo mejor es porque su padre es periodista, el de 18 ahora tiene un nivel de control del país alucinante. 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 Es decir, me puede preguntar a las 3:30 de la tarde, oye, esto que ha dicho Sánchez en el Congreso, ¿cómo es? Porque el otro no sé qué, y me pregunta algo que no entienda o que en el periódico crea que no se le ha explicado bien, y me pide una consulta para aclarar algo que él ya ha verificado. ¿Qué hacen los otros dos? Claro, uno está en Taiwán y la otra está en Barcelona. Tienen un uso mucho más interesado de los medios. Es decir, van a buscar la noticia. Van a buscar determinado dato, aparte de lo que les entra a través de las redes, como a cualquiera. Facebook, Instagram, la que sea. Con lo cual, ¿a qué estamos asistiendo? A un cambio de funcionamiento real del modo en el que se informan las sociedades digitalizadas. Y este es el hecho. ¿Alguien tiene la respuesta sobre si esto va a ser bueno o malo? A mí de momento no me parece que sea malo, honradamente. A mí de momento no me parece que sea malo. Hasta diré más, a mí la impresión que yo tengo es que nunca la sociedad, cuando digo occidental, hay que entender, ya se entiende, nunca había estado tan informada como ahora. Nunca. Y demasiadas veces ponemos el foco en la toxicidad informativa, en las fake news, en los bulos, cuando en realidad lo que está pasando es que la información fiable de forma mayoritaria llega a mucha más gente. A mucha más gente. Pero tendemos a creer lo contrario porque lo que nos asombra, y nos asombra con razón y hay que combatirlo, es la proliferación y el impacto de esas pequeñísimas empresas concebidas para la intoxicación deliberada de la ciudadanía. Y la primera prueba la tuvimos en el Brexit. El Brexit, ¿os acordáis, verdad? El disparate del Brexit, desde mi punto de vista, un disparate total, se decidió, me lo invento, pero es más o menos así,
por un 3% de votantes, a quienes sometieron a una campaña salvaje de miles de millones de mensajes, igual son menos, pero por ahí, que acabaron era un 3%. Y ese 3% decantó. Ya está, fue una campaña deliberada de intoxicación. Y lo que recibían en el móvil era eso. Ganó el Brexit. Habéis comprobado ya que Jordi Gracia es periodista. Se moja. Es una persona que no generosa en la opinión y vehemente, y la defiende con vehemencia. Eso es un poquito, sí. Y habéis visto también, habéis comprobado que tiene una voz importante, una voz grave que te abriría las puertas del mundo de los influencers. ¿Qué opinas? ¿De los influencers? No tengo la menor opinión, no sé ni... ¿Pero no qué sé. te parece, por ejemplo, que el impacto que tiene un adolescente, un joven de la edad de tus hijos, que se planta igual una vez a la semana delante de una cámara que tiene en su habitación, igual incluso vive con sus padres? Creo que magnificamos el fenómeno. Creo que lo magnificamos porque nos pilla muy mayores. Nos pilla muy mayores. ¿Tú crees de verdad que los alumnos de cualquiera de los que está aquí está todo el día pendiente de los influencers? No, uno sigue a este, luego sigue al otro, se aburren, crecen, cambian, deciden hacerse ellos influencers. Yo creo que lo magnificamos los viejos. Lo digo totalmente en serio. Y que los chavales lo viven con una naturalidad total, de que eso, pues ya está. Mira, hay un payaso de clase que sale todo el día diciendo chorradas y tiene un éxito bestial. Y yo creo que somos nosotros quienes estamos creando problemas falsos problemas. Yo no creo que los influencers no son un problema. Creo, pero igual me equivoco. Claro. Una de las obras que... Uno de los campos en los que trabajó Jordi como ensayista y como creador de opinión es la crítica, es la descripción de la intelectualidad, o sea, del mundo intelectual. ¿Qué es un intelectual, Jordi? Buah, lo peor. Un intelectual es, para empezar, lo peor. Alguien que se atribuye a sí mismo la autoridad suficiente como para opinar de cara a los demás con la voluntad de influir en la opinión de los otros, creyendo que tiene un criterio suficientemente solvente y formado como para hacerlo. Y un medio que le pague para difundir esa voz. Ahora bien, si la pregunta va orientada a que hemos perdido, por fortuna, desde mi punto de vista, esa especie de devoción sagrada por el intelectual trascendental, que era la voz a la que había que acudir para saber qué opinar cada mañana a las 9 de la mañana, creo que es buena noticia. Que la desaparición del intelectual totémico, ese intelectual al que había que leer, ha desaparecido. A cambio, ¿qué ha pasado? Para mí, que la pérdida de verticalidad ha propiciado la ventaja de obtener una horizontalidad. Es decir, gracias a Internet, y es uno de los factores positivos de Internet, se ha multiplicado la pluralidad de voces informadas que tienen audiencia pública y que son capaces de colocar mensajes perfectamente sensatos, por cierto, por encima de algunos de los grandes intelectuales históricos cuya toxicidad fue tan terrible como la de los influencers que te preocupan a ti y no a mí. Me estoy acordando, ahora que nos cuentas lo que piensas de este asunto, me estoy acordando de una frase de Camilo José Cela, con quien yo jamás con quien yo jamás pensé que ibas a estar de acuerdo. No, es muy probable que no esté de acuerdo. Pues el hombre decía, Camilo José Cela es un premio Nobel español, el penúltimo que hemos tenido. ¿Quién es el último? Vargas Llosa. Ah, Vargas, sí. Que es doble nacional. Y entonces este tiene una frase muy graciosa. Era un hombre de frase. Todos os acordaréis del dormido y durmiendo. Era un hombre así chisposo. Y esta frase decía que lo bueno de la gente que tiene razón
es que cuando tiene que demostrarlo no da ni una. Pero vamos a pasar, en relación con este tema de los intelectuales, tú has escrito mucho de los intelectuales de izquierda, además. Y quería preguntarte sobre una obra tuya, que es una obra conmovedora, porque refleja con el atributo muy bien lo resume en una palabra lo que acaba de decir, que se llama el intelectual melancólico. ¿Qué es el intelectual melancólico, Jordi? Sí, eso es una obsesión personal antigua, histórica y muy temprana en mi biografía de persona adulta y ya está. Es decir, la dificultad de digerir la continuidad de la secuencia histórica desde hace, 2000 años, según la cual cada época está hundiéndose en la miseria desesperada, en el detritus, en el final epilogal de su tiempo. ¿Y quiénes lo dicen? Claro, no lo dicen chavales de 20 años, de 30, de 40. Suelen formularlo personas, a veces incluso ya en los 50, pero generalmente en los 60 y en los 70. Que ¡buah! Se ha acabado todo, los chavales ya no leen, no tienen capacidad imaginativa, han dejado de interesarse en los problemas. Pero este discurso existe desde hace 2000 años. 2000. Así que dices, hostia. Y entonces, es verdad que publiqué un libro que nacía del cabreo, del enfado, de la saturación ante discursos hipercríticos contra la evolución de la democracia española. Generalmente eran discursos de autores que habían vivido una consagración muy temprana y legítima. ¿Puedes dar nombres? Fernando Savater, Félix de Azúa, Rafael Sánchez Ferlosio, Javier Marías, por ejemplo. Significativamente solo he dicho hombres, que tuvieron poder intelectual muy temprano, por cierto, asociado al país de hace medio siglo, del año 76. El País, el diario. Claro, sí, asociado al diario El País, claro, desde el año 76, y que durante mucho tiempo ejercieron un poder intelectual y una autoridad moral muy alta. Es verdad que si no hubiesen escrito en El País sería otra cosa, pero El País tuvo una larga etapa de ser el auténtico medio de referencia incuestionable. Ahora el sistema ha cambiado y es otra cosa, pero hubo muchos años que era eso. Y mi impresión es que demasiados de estos intelectuales han digerido mal las transformaciones a las que les ha sometido una democracia viva, confrontativa, bronca, en la que hay lío, en la que las posiciones son contrarias y en la que Internet ha propiciado que se oigan muchas más voces y ellos pierdan la autoridad que ejercieron durante demasiado tiempo. Demasiado, quiero decir, demasiado para el hecho de que se acostumbraron a ese ejercicio de autoridad que han perdido, que ya no está, y que se les discute, o peor aún, que no se les hace caso. Hay una cosa terrible ahora en los medios. Si alguno trabaja en un medio o sabe o conoce a alguien, es que tenemos la medida exacta de las entradas y visitas a cada uno de los artículos. La tenemos. Un diario como El País ahora tiene 360.000 suscriptores. Por supuesto, en España es el mayor, con mucha diferencia. Y además hay pues unos 30.000 suscriptores de papel. El papel no puede saber qué leen y qué no leen, porque supongo que nos acordamos de cuando todos leíamos, bueno, los más jóvenes no, pero todos leíamos, los mayores, los viejos ya de verdad, leíamos el periódico. ¿Pero qué hacíamos? Claro, dedicábamos unas 2 horas y media cada día a leer el periódico, ¿verdad? ¡Claro! ¡Mentira! Mentira. Abríamos el periódico y en un cuarto de hora lo despachábamos. Artículo de Vargas Llosa, me lo salto. ¿Sí o no? ¿Cómo leíamos el periódico? Pues igual que leemos ahora Internet. Pues me paro aquí, me paro aquí. ¿Sí o no? Nos acordamos cómo leíamos, ¿verdad? Los titulares, la entradilla, y si la noticia tenía interés o el articulista y tal, pues nos quedábamos. Pero no, hay una asociación falsa entre que cuando leíamos en papel el periódico lo leíamos de verdad y que ahora no leemos el periódico. No es cierto, no es cierto. No es cierto.
Lo que sí es cierto es que ahora tenemos varios instrumentos que son muy útiles desde el punto de vista, por decirlo así, empresarial, para saber qué articulista, qué noticias, qué temas son más capaces de generar lectura real, porque la puede medir. Incluso podemos medir si en la línea 5 alguien se ha ido ya. Sí, es increíble. Es increíble. Es increíble. Los sistemas de medición de las páginas web de un medio o de cualquier otra cosa es bestial. Resultado, que sabemos bien lo que funciona. ¿Dónde está la trampa de ese instrumento? Como todo lo valioso tiene su parte oscura, que si sale una fotografía con alguien con media teta o un señor enseñando el culo y el titular dice Julio Iglesias está vivo, ¿no? Pues Julio Iglesias pillado infraganti. Te entra todo Dios. Claro, te entra todo Dios. La noticia la lees luego, la noticia no tiene ningún interés. No tiene ningún interés. Quiere decir solo que salía de un supermercado y alguien le ha hecho una foto con una bolsa. Bueno, Julio Iglesias no se iba al supermercado, pero ya me entendéis. No hay noticia, pero el titular obliga a entrar. Claro, yo entraría. Yo entraría. Julio Iglesias pillado en fragante, entro. Seguro. Rosalía, venga, va, para Rosalía. Rosalía, ya está. Rosalía, cualquier titular en el que salga Rosalía, lo peta. Claro, pero si encima estás un poquito subido de tono, entonces ya lo peta bestialmente. En el periódico, un periódico serio, tiene que aprender a moderar eso, porque sabe cómo generar muchas entradas y se dispara. ¿Pero a costa de qué? Del crédito, de la fiabilidad, de la sensatez del lector tuyo que entra en una noticia, en un titular salvaje y luego no hay noticia. Y que si decepcionas a tu lector se va a enfadar. Se va a enfadar. Bueno, yo creo que de esta faceta ya hemos tenido bastante. Fantástico. Nos ha quedado clarísimo a todos cómo funciona el mundo de la prensa. Bueno, contado por un no periodista. Y yo quería pasar ahora a tocar otro palo, que es otro palo que ha tocado Jordi, que es el de crítico literario, que yo creo que tiene alguna relación con el palo de profesor de literatura, catedrático de literatura. Son palos que van juntos, porque todos hemos dado alguna vez clase de literatura, hemos tenido un profesor de literatura que nos enseña los buenos, ¿no? Y ya damos por supuesto que eso es bueno, aunque lo leamos y es un coñazo. Entonces este mundo de la crítica literaria y de la enseñanza de la literatura, yo creo que te da las herramientas para informarnos de qué consideras tú que debe de tener una obra literaria para ser buena. No puedo contestar. No puedo contestar, porque la gracia maravillosa de la literatura es que son los autores quienes se inventan lo que tú no te has inventado. Son ellos los que te obligan a ponerte ante un texto y dices, hostia, ¿y esto qué es? Esto no es normal, esto no es lo que ya he leído 17 veces más, esto es otra cosa. Es decir, otra cosa es cómo ejercer la crítica literaria para intentar que sea un texto analítico y al mismo tiempo con capacidad de contagio. Es decir, la crítica literaria que funciona en términos de bytes y de visitas, obviamente siempre es la negativa. Claro, novela de Javier Marías y se le pega una castaña fenomenal. ¿Justa o no? Ese artículo funcionará a lo bestia. Otra cosa es, lo que yo creo que de verdad es la función más noble y probablemente la más emocionante para alguien que de verdad coge un libro, lo acaba de leer, lo acaba de recibir, lo ha comprado y dice, hostia, esto está muy bien. Y quiero compartirlo con los demás. Y quiero explicar por qué está muy bien, pero además quiero hacerlo de modo que cuando alguien acabe ese texto, se vaya corriendo a comprarlo. Y ahí es donde está la dificultad para mí de la crítica literaria. Mira, el otro día hablábamos de
de un gran amigo y un monstruo de las humanidades, para mí el mayor del siglo XX, que murió hace unas semanas, Francisco Rico, que decía que si la crítica literaria no era estilísticamente buena, no era crítica literaria. Es decir, si no había ahí un valor literario, como tal texto literario, aquello no funcionaba. Y yo creo que es verdad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se aprende? Pues primero tomando conciencia de que no escribes para un profesor que va a decir a ver qué dice este. No escribes para el experto, escribes para tu madre. Escribes para tu madre. Que tu madre pueda empezar el texto y acabarlo y decir, uy, a Jordi le ha gustado. Y ya está. Y me da alguna explicación de por qué le ha gustado. Que no sea solo una opinión caprichosa, intuitiva, es de intentar argumentar por qué en un folio y medio, 2 folios y medio, por qué ese texto es valioso y por qué vale la pena leerlo. Esto. Y lo que sí subrayo es la enorme diferencia entre la enseñanza de la literatura y la crítica literaria. Yo creo que eso es otra cosa. Entra ahí. Creo que es otra cosa. El factor contagio ha de estar igual. Es decir, lo que tú estás enseñando a ti te ha de apasionar. Eso es impepinable. Pero es una condición básica. ¿Cómo conseguir que un chaval que no tiene ni idea de cómo es el mundo del libro de buen amor? ¿Os suena el libro de buen amor? Es un clásico español, pero digo el libro de buen amor, pero Shakespeare, o Cervantes, o Dostoyevsky, da igual. Ese chico que está ahí delante, entre los 16 y los 20 años, no tiene por qué saber nada de la época de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Shakespeare o de Cervantes. Así que va a ser muy difícil que leyendo a pelo, sin más, leyendo con muy buena voluntad y muy buena fe, pueda sentirse interpelado por un texto que los mayores hemos decidido que lo ha de interpelar. Porque un clásico, por definición, es el texto que interpela a cualquier comunidad de lectores sucesivamente en la historia. Ya está, lo interpela. Dice, hostia, esto habla de mí. Petrarca está hablando de mí. Tú lees a Petrarca y está hablando de mí. Pero un chico de 16 años no puede saberlo. No tiene las herramientas para saber de qué manera le interpela. Yo diría que un profesor, la enseñanza de la literatura seguramente es la de quien es capaz de transmitir las herramientas que a un chaval que no tiene ninguna herramienta para leer literatura histórica pueda empezar a entender qué pasaba por la cabeza de ese sujeto para hacer ese determinado texto, contra quién, a favor de quién y por qué de esta manera. Y esa es la función de un profesor, creo, más o menos. Vamos a seguir por esta vía, porque es una vía muy fructífera y en donde la vehemencia de Jordi crece. Y ya os adelanto que la última parte va a ser la explosión. O sea, podéis Me está poniendo nervioso. Pero, habéis visto que dijo que no podía responder y respondió durante 6 minutos. Bueno, a tu pregunta no, yo he retransformado la pregunta porque la tuya no la podía contestar. Entonces, quería hacer ahora una... Yo creo que es una cuestión que todo el mundo ha pensado alguna vez cuando lee algo. Y es una frase que yo cogí así a abuela pluma, de Paul Auster, que acaba de fallecer. Uh-huh. Y decía el hombre que para escribir es necesario haber vivido. ¿Qué opinas? Que sin duda sí. No, son de esas obviedades que a veces hay que recordar, porque seguramente esa frase va contra un criterio que demasiadas veces ha prosperado y ha tenido un gran éxito en relación con que lo necesario para una escritura potente, fiable, creativa, imaginativa, innovadora, atrayente, sea una muy buena formación literaria, una muy buena formación como lector. Sin discutir en absoluto eso, muy probablemente quienes nos conmueven, quienes acaban convirtiéndose en lecturas trastornadoras, han unido a ese saber
parcial, sectorial, a lo mejor no han leído a Dante, pero han leído muy bien a Tolstoy. Y ya está, y no pasa nada, y además han tenido la capacidad de digerir, de metabolizar, de transformar en energía literaria la experiencia vivida. De ahí que tantos libros que cuentan la verdad de mi vida sean un desastre. Y tantos otros libros que cuentan la verdad de mi vida sean tan buenos. Porque no hay un criterio previo allí, no se puede. Es decir, si alguien ha conseguido metabolizar su biografía y convertirla en ficción, en autobiografía, en autoficción, hay un talento capaz de eso, de haber vivido y transformar la vivencia en energía y vitamina literaria. Pero hay gente que no es capaz, que por cierto somos la mayoría. Somos la mayoría. Es decir, tendemos a olvidarnos de que la mayoría de lo que se publica no lo lee nadie. La inmensa mayoría de lo que se publica no lo lee nadie. Y se sigue publicando porque la industria funciona por sí misma. No ahora, no es que la industria ahora funcione mal. Ha pasado siempre igual. Y luego hay unos pocos, unas pocas crecientes, que consiguen conectar con lectores. ¿Porque han vivido experiencias? No. ¿Porque han sido capaces de convertir su experiencia vital en energía literaria? Sí. Y han sabido cómo dar forma a esa experiencia, a ese sufrimiento, a esa felicidad, y han conseguido darle una forma capaz de ser contagiosa para otros y ser conmovedora. Con la experiencia solo no hacemos absolutamente nada. Porque lloramos todos. Te quería preguntar también, que se viene a colación de esto último que acabas de mencionar, un género que está en ebullición, que posiblemente sea el que más vende actualmente, que es el del true crime, o sea, los libros sobre hechos sórdidos, lo más sórdidos posible. O sea, cuanto más sórdido es y cuanto más conocido es mejor, y si conocemos a los protagonistas mejor. Este género de exponer, que no es exactamente lo que hizo Truman Capote con A Sangre Fría, que inauguró ese género de la no ficción, no es exactamente esto es como más morboso. O sea, este género del ¿Qué opinas de esta? Tengo poca opinión, lo digo en serio, porque leo muy poco true crime, no lo frecuento. Creo que a mí me parece que es una moda que funciona, que está funcionando, como tantas otras modas. La novela sentimental ha funcionado desde hace 800 años. No pasa nada. Es decir, que haya autores de muy poca calidad literaria que venden mucho a base de productos narrativos meramente repetitivos, miméticos, donde se puede prever cómo será la trama, cómo va a acabar, en qué momento llorarás, en qué momento te emocionarás. Que eso exista no tiene ninguna relevancia. Está muy bien, que pase. ¿Dónde está el problema? Si la gente es feliz leyendo eso, ningún problema. Que ahora toca ir a un true crime o la novela histórica, yo no veo que haya ninguna contraindicación a que la gente sea feliz leyendo eso. Si lo es, claro. Y si no, que lo dejen. Para terminar con este capítulo, yo te quería preguntar algo que seguro que muchas personas aquí se están preguntando. Ay. Después de haberte escuchado. ¿A escribir se aprende? Por supuesto. ¿O? Ya he contestado, perdón. Por supuesto. Pero A escribir se aprende. Pero cuando hablamos de eso queremos decir, ¿cómo se consigue ser Paul Auster? ¿Cómo se consigue ser Javier Marías? Dilo. No, es que eso no. A escribir se aprende, por supuesto que se aprende. Que los escritores aprenden a escribir escribiendo y tirando la mayoría de lo que escriben. Y tirándolo. Porque no es lo que quieren, porque quieren más. ¿Cómo no se va a aprender escribiendo si los escritores no hacen otra cosa que escribir
tirar y al final decir, pues igual ahora sí que me ha salido algo de verdad. Pero insisto en que lo del aprendizaje de la escritura, no sé, creo que aquí antes hablaba Gloria de los talleres de lectura. En España y en realidad en toda Europa y en Estados Unidos, por supuesto, hace muchísimos años, hay talleres de escritura. Y está muy bien, y va muchísima gente, están llenos. ¿De ahí va a salir un Javier Marías? Pues igual sí. ¿Un Javier Cercas? Pues igual sí. ¿De ahí va a salir una Carmen Martín Gaite? Pues igual sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿La mayoría lo van a ser? No. Pero en cambio, van a salir de esas clases de 6 meses durante 2 veces a la semana, tomando conciencia de un instrumental, de unas herramientas para construir un diálogo, para empezar un relato, para tratar de desarrollarlo, qué técnica narrativa puedo usar, con qué voz hacerlo, tomo distancia, no tomo distancia. Pues eso sí. Es decir, el taller el oficio más inmediato de la escritura, ¿se puede enseñar? Claro que se puede enseñar. ¿De ahí necesariamente va a salir algo excepcional? No. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Voy más alto, que no lo he oído. La literatura no da, Salamanca no presta. Voy a repetir, No lo sé. voy a repetir la pregunta porque no se habrá escuchado y no se habrá grabado, que dice que lo que... Repite la pregunta. Pilar. No, pero Lo que natura no da. exactamente, lo que natura no da, Salamanca no presta. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, de verdad. Es una combinación de las dos cosas. Todos tenemos nuestra propia naturalidad, nuestro propio instinto, nuestras propias lecturas, nuestras propias formas de ser, nuestra capacidad imaginativa, nuestra desobediencia innata, nuestra obediencia innata, y luego aprendemos. Luego aprendemos. Pero si no hay... Pero siempre hay, siempre hay. Nadie sabe cómo se hace eso de que hasta que no sale la obra maestra nadie sabe que ahí había... Venga, voy a poner un caso flagrante. ¿Tenéis respeto por Javier Cercas como novelista? ¿No lo conocéis? Vale. Sí. Bueno, o algunos sí, ¿no? Supongo. Javier Cercas es un chico de Gerona que empezó a hacer libritos que estaban muy bien. El móvil, y hizo el otro, que se me ha ido el título, libritos que funcionaron bien y ya está. Luego hizo una novela que funcionó un poquito mejor. ¡Ostras! Y luego hizo El soldado de Salamina. Y eso lo petó. Lo petó a lo bestia. En España y fuera de España. Es la misma persona. Es la misma persona. Y yo lo conocí cuando acababa de publicar El móvil. Coño, y la otra, que se me ha ido el título, hombre. No me acuerdo. El móvil y... No, José... No, eso es después. Los 2 primeros libritos, que obviamente no leyó nadie, como la broma que él hacía no lo ha leído ni mi madre, pero yo sí que lo leí, porque lo acababa de conocer en el año 90 o 91. Claro, es verdad que yo allí, yo como lector profesional, que era, ya evidentemente me llevaba toda la vida leyendo, dije, hostia, aquí hay algo, este tío es bueno. ¿Esos libros eran para que los leyese mucha gente? ¿Esos 2 libritos primero? No. Eran primeras pruebas, primeros experimentos, cosas que decías, uy, aquí hay un tío con una voz, con unas ganas. Ni él ni yo podíamos prever que 10 años después haría Soldado Salamina, o Anatomía de un instante, o El impostor. Hostia, ¿cómo vas a saber que eso va a pasar? Es la misma persona. Y entonces es la reflexión esta que suena fea, pero que yo creo que es fundamentalmente verdad, que la novela es un género de madurez. La novela es un género de madurez. Es decir, la pregunta que hacía Juan antes de ¿hay que vivir y tal? Pues seguramente sí. De madurez quiero decir, a partir de los 30, 35, 40, puede empezar a salir una novela que digo, ya, ostras, tal.
la poesía va de otra manera, el teatro quizá va de otra manera, pero la novela a lo mejor es que la novela pide algo más. Cosa distinta es que las primeras novelas de un novelista que no sabemos que puede ser un gran novelista, ya lleven ahí alguna intuición, alguna cosa que digas, uy, hostia, este es distinto de este tiene una voz propia, parece, o te parece que puede estar cuajando una voz muy singular. La de Cercas es absolutamente reconocible. Un texto de Cercas es Cercas, y lo ves y ya está, y es Cercas. Pues eso, pero claro, esa novela casi, El Soldados de la Mina, es casi a sus 40, a los 40 años. Y la anterior, que se titulaba El Bien de la Ballena, ¿sí? ¿La has leído? Ah, pero de este título sí que me... Pero la que quiero que recuerdes es El Móvil y la otra, del mismo 1988-89. Con el móvil, El vientre de la ballena, Soldados de la... ¿Cómo? ¿El Móvil y...? La velocidad de la luz. No, es este después de la... Soldados de Salamina, El vientre de la ballena es la anterior. Es que ni Google funciona ya, de verdad. De verdad. Casa del libro, cuidadito, casa del libro. No, porque está descatalogado ese libro, claro. Hay que ir a otro sitio para encontrarlo. Pero, hostia, pero qué rabia, ¿cómo puede ser que no me acuerde, hombre? No te preocupes, Jordi. No, sí, eso nos pasa a todos. Ya, pero... Bueno, vamos a pasar... ¡El inquilino! ¡El inquilino! ¡Ah, qué alivio! Vamos a pasar a otro, Venga. a otro campo. Vamos a cerrar este de la crítica literaria y de la faceta de profesor de literatura. Y vamos a pasar, para que veáis hasta qué punto este hombre es un personaje comprensivo del mundo literario. Es el mundo de la edición. El mundo De la edición, qué bien. El mundo de la edición es un mundo misterioso que nadie sabe muy bien cómo funciona. Nadie sabe muy bien. Entonces, los editores de vez en cuando les ponen un micrófono y les hacen una entrevista y sueltan así perlitas. Y la última obra de Jordi Gracia es un libro sobre el editor fetiche que hay en España, que es Jorge Herralde. Se lo voy a decir, que lo has dicho. Bueno, a mí no me conoce de nada. Si me conociera, pues... Pero le gustará saber que en Oakland se ha dicho que es el editor fetiche. Estará encantado. Sí. Porque Jorge es vanidoso. Sí, es todo lo que puede. Entonces, es un editor que creó el sello Anagrama, y Anagrama es posiblemente el sello que ha editado en España la crème de la crème en el mundo literario. Entonces, este libro, el último libro de Jordi Gracia, que se titula Los papeles de Herralde, hace un recorrido sobre las relaciones de Jorge Herralde con sus escritores. Con sus escritores, estoy utilizando el posesivo, porque yo pienso que Jorge Herralde piensa que sus chicos son sus chicos, escriben para él. Y él hace su colección, porque Jorge Herralde insiste mucho en su colección. ¿Qué es su colección? Yo no lo diría así. Yo no, pues venga, dilo. No hablaría en términos posesivos. Explícalo bien. Sí, para mí Anagrama es la mejor editorial literaria de la democracia. Ya está. Nace en el año 69, le quedan 6 años de vida a Franco, pero en los últimos 10 años del franquismo ya empiezan a generar un tipo de actividad cultural, editorial, de revistas, de medios, que está anunciando una democracia que todavía no existe. Es como hacer una democracia sin democracia. Pero Franco seguía matando, la dictadura existía, es verdad, pero la sociedad iba por otro lado. Y una de estas editoriales es la que funda Jorge Herralde. Y lo que sí tuvo años después de la fundación, a los 10 años, sí tuvo la conciencia de que un editor es su catálogo. Y el catálogo se compone de colecciones. Y las colecciones debían tener, de acuerdo con la idea de un editor por parte de Herralde, debían tener su personalidad propia. Tú debías identificar, no solo visual y gráficamente, sino también por título y por autor, qué quería hacer ese editor en cada colección.
A lo mejor alguno, los y las más jóvenes no os acordaréis, pero ¿alguien se acuerda de la colección Contraseñas? Soy muy joven, lo siento. Muy bien, exactamente. Contraseñas era una salvajada de colección. Era contracultural a lo bestia. Contraseñas era para publicar a Tom Wolfe, a Bukowski. Bukowski, ¿no? William Bukowski, ¿no? Bukowski, un grandísimo escritor norteamericano. Ah, eso sí, pues eso. Vale, pues lo voy a contar bien, ¿eh? Lo voy a contar bien. Bukowski estaba muy contento de que la portada más salvaje de uno de sus libros, que debía ser como era aquella del follador no sé qué y tal, pues el pollón más grande y más bestia era el de la portada de Herralde España. España. Ninguna portada de ninguna traducción del mundo le había gustado tanto a Bukowski como esa. Claro. ¿Y por qué? Porque Herralde estaba en ese momento, una colección que se titula Contraseñas, es la contraseña de que estamos. No contraseñas en el sentido moderno de los aparatitos de ahora. La contraseña era estamos en la onda, estamos en el rollo, estamos haciendo una sociedad distinta. Pues eso era tal. Y hizo sucesivamente varias colecciones, una de narrativa hispánica y otra de narrativa internacional, que consolidaron el sello de Anagrama como una referencia de confianza, de fiabilidad. Es decir, lo que consiguió es que las portadas amarillas fuesen garantía de éxito, de calidad, de éxito no, de calidad literaria, que era la literatura internacional, y la portada verde-gris de autor español e hispanoamericano, evidentemente, fuese una garantía de que ahí ibas a encontrar un producto literariamente valioso. Te podía gustar más, te podía gustar menos, podía funcionar mediáticamente, pero que eso era una apuesta de editor. Y ahí sí que estaba él. Herralde durante muchísimos años no publicó nada que no hubiese leído. Un editor, la broma la hacía el otro día, un editor no es el que publica libros, un editor es el que no los publica. La mayor parte del tiempo un editor lo pasa diciendo no. Manuscritos, pilas así. No, sí. Y otra. No, sí. Un editor es el que no publica. Y por tanto tiene que afinar muy bien en qué, cuándo, por qué apuesta por determinado título. Y eso es lo que hizo Herralde. Pues justamente por ahí quiero ir ahora. Y mencionando a otra editora, de Elena Ramírez. Seix Barral. Otra generación de editor, otro perfil, más... fue compañera mía en la Autónoma de Madrid. Estábamos... La aprecio mucho. Nos separaba el bar. Porque tú estabas siempre ahí y ella en clase, ¿no? Yo estaba en Derecho y ella estaba en Filología. Somos de la misma generación y dice Elena Ramírez, una editora importante, de mucho peso, una editorial histórica en España, que dice que ella confía en el pálpito. No es una mala frase. Pues ella dice que no confía es una mala en el pálpito. Frase. Confía en más cosas, porque es una profesional, porque es la directora de un sello editorial que cuando se fundó en el año 55, de 1955, fue la más importante editorial literaria entre 1955 y 1970. Es decir, en pleno franquismo, consiguió que lectores españoles, bajo la censura, leyesen la mejor literatura, sobre todo novela, contemporánea europea, consiguiendo que las traducciones, a veces había que aceptar que la censura tocase aquí y allá, pero se tocaba y ya está, no pasaba nada, pero el texto salía publicado. Pero a partir del año 86, la editorial Seix Barral pertenece al megagrupo Planeta. Y por tanto, Elena Ramírez es la directora de Seix Barral
que pertenece a la estructura editorial de Planeta. Y eso es otra cosa a tener un sello con tu absoluta independencia. Claro que funciona el Pálpito y más razones. Pero yendo a lo que tú de verdad estabas preguntando, ¿eso es verdad que funciona? Es decir, la nariz, que en las 3 primeras páginas dices, uy, ¿aquí qué pasa? Claro que funciona. Porque la mayor parte de las veces pasa que no funciona nada. Evidentemente. Ya soy mayor y ya hace muchos años que soy jurado de ensayo, de premios literarios y ensayo, y es una experiencia que tienes ante cualquier manuscrito, pero es que se puede tener como profesor universitario. Cuando entregan los trabajos, al tío o la tía que ¡pua! Lo ves en el primer párrafo, pues ya está. Y una cosa es evaluar en una clase, que estás obligado a evaluarlo, pero un editor no. Un editor solo está obligado a publicar lo que de verdad quiere publicar, particularmente si es un editor independiente. En Seix Barral, evidentemente, hay un margen de maniobra muy alto, porque para eso es la directora de la editorial. ¿Que es el Pálpito el que manda? Pues claro que manda el Pálpito. La intuición aquella de decir, hostia, esto lo publico. Me gustaría pensar en algún nombre reciente de algún... Jesús Carrasco. Intemperie. Por ejemplo, Intemperie. Yo veo a Elena Ramírez recibiendo un manuscrito, abres el manuscrito como abres tropocientos manuscritos y te quedas enganchado. Y dices, esto es otra cosa, esto va. ¿Tendrá éxito? ¿No lo tendrá? Pero quiero publicarlo. Porque la reacción mía como lector ha sido la reacción de identifico material literario. Y claro que un editor es eso. Además de muchas otras cosas. Y antes de pasar al tema que os anuncié antes, el tema que va a producir una explosión aquí en la... Pues debemos estar acabando ya, ¿no? Sí, estamos acabando, no te preocupes. Pero esto es como hay que cansarlo. Buah, si pudiese estar fumando ya sería... Buah. Que habéis visto que hay que cansarlo, Jordi Gracia. No puedes darle el buen vino al principio, hay que darle el peleón. Venga, Juan. Venga, vamos allá. Última pregunta antes de entrar en el tema que todo el mundo está esperando. Que otra idea de Elena Ramírez, que dice que el buen escritor no escribe de lo que sabe. Ha dicho que el buen escritor no escribe de lo que sabe. Que el buen escritor no escribe de lo que sabe. ¿O sí? Creo que son esas cosas a mí... los axiomas, son manías de editor. Sí, los axiomas a mí estos me parecen que son caprichosos. Si lo que está diciendo Elena, que es probable que esté pensando en eso, es que a menudo responder por parte de un escritor a la inquietud de averiguar algo y tener ganas de meterse, y tener ganas de seguir, y tener ganas de repensarlo, y tener ganas de documentarse, puede acabar llevando a un buen libro. Si es eso lo que dice, probablemente sí. Pero no, es que no hay normas aquí. Una de las extraordinarias virtudes, no sé cómo decirlo, características de este mundo de la literatura y en general del arte, es que no hay manera de garantizar qué hay que hacer para hacer una obra maestra. Ya está, no se puede. Ni siquiera una buena novela. No existe eso. No existe. Ni los talleres, ni nada, ni Cristo que lo fundó. No, eso no existe. Pero eso es parte de lo bueno. Parte de lo bueno. De gente de la que no puedes... Juan Marsé, un gran novelista, ¿verdad? Hombre, Juan Marsé, en términos personales, era un señor tirando a tímido, poco hablador, a veces podía meter un sarcasmo que dejaba temblando a alguno, pero digamos que no era alguien que digas, ¡buah! Ahí hay un novelista. No, era un personaje gris, tímido, apocado. Suerte que está muerto, porque si no me recibiría en la puerta del avión y me daba 2 bofetones que me tiraban al suelo, porque le cabreaba mucho si alguien decía esto. Y yo lo dije en un libro y me llamó por teléfono para decirme, pero tú, ¿cómo te atreves a decir?
Coño, Juan, ¿qué quieres? Es que a mí me parece eso, ya está. Vale, pues este es un grandísimo novelista. El aspecto, la manera de hablar, ¿qué? ¿Transmite que va a haber ahí un novelista? No, pues lo es. Juan Mas es un gran novelista, al menos de 4 grandes novelas. Pero es que no hay manera de hacer No, si tienes esto, esto, esto y esto y esto, y además eres alto, rubio y guapo, sale la novela. Pues no, no va así. No va así. Decía Juan Marsé que España es un país de incultos y cabreros. O sea, yo creo que todo eso es muy antiguo y no es verdad, además. Marsé cometió un grave error. Ahora me pongo trascendental, porque me dio una pena tremenda. Marsé, antes de morir, hace 1 año, 2, 3, no me acuerdo, accedió a publicar unos diarios personales que había ido escribiendo. Los revisó, los cuidó, los editó, así, y eso quiere decir que quitó, puso y corrigió. Pues hubiese hecho mejor en dejarlo correr, porque son muy poca cosa. Sale la parte más rencorosa, amarga, mezquina de un escritor de primerísimo nivel. Pero quiso vengarse de la gente con la que se había enemistado, de no sé qué. Y hostia, y sale un libro que queda una imagen. Dices, pero fue un error. Para mí fue un error. Pues vamos justamente en esta línea que nos ha abierto Jordi ahora, del escritor de Maduro que decide un día a la mierda y se pone a escribir para resarcirse. Ya sé por dónde vas. Para resarcirse. Pues vamos a entrar en el último capítulo ahora que ya lo tengo cansado, ya da muestras de querer ir a fumar, voy a entrar en el último capítulo. Y el último capítulo es una obra que a mí me ha resultado muy esclarecedora, que es una biografía sobre Cervantes. Cervantes, el autor del Quijote, se titula el libro Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía. Es un libro en el que todos los estereotipos que yo tenía de esta persona, de Cervantes, que es un personaje histórico, no es solo un escritor, es un personaje histórico, se han venido abajo y entonces he conseguido comprender mucho mejor la obra que escribió. La gran obra, porque el resto reconozco que no la he leído, pero la gran obra que es el Quijote de la Mancha, yo ahora la comprendo mucho mejor y cuando tenga tiempo espero volver a releerla bajo el prisma que me ha puesto delante Jordi Gracia. Y el título, los títulos de los libros son muy reveladores. O sea, es un título revelador porque es el enganche, es el reclamo que tienes que ponerle delante al señor que tiene la cartera en el bolsillo y está buscando algo para leer. Tiene que engancharte. Yo ese libro lo tuve en la mano, pero no lo llegué a comprar. Pero el título me gustó. Y entonces, yo te pregunto, Jordi, ¿es preciso hacerse viejo y haber vivido una vida perra para conquistar la ironía y ver la vida con esos ojos? Pues es lo que le pasó a Cervantes, pero creo que no es obligatorio. Es decir, lo que yo entiendo como peripecia central de la biografía adulta y madura de Cervantes es una reeducación moral, religiosa, intelectual, a partir de sus cuarentena y los 50, los años, en su quinta década de vida y en su sexta década de vida. El Quijote empieza a fraguarlo con los 50 años ya entrados y sale a esa edad, es decir, es una obra de plena madurez. Lo que delata la persona que ha creado ese libro, esa ambigüedad estructural, ese hecho de estar ante un personaje tan desconcertante como que es un inequívoco loco, un majara, alguien auténticamente disparatado, que al mismo tiempo nos conmueve
con sus reflexiones, con sus discursos, con sus ensoñaciones, con sus acciones patéticas, pero al mismo tiempo admirables, la persona que ha entendido eso y que ha empezado a construir un relato de muchísimas páginas y una segunda parte que pivota en torno a ese sujeto en el que la ambigüedad es permanente, es alguien que se ha quitado de encima la losa con la que creció y llegó hasta los 40 y tantos años del dogmatismo, del sectarismo, de las verdades rotundas, de la exclusión de los demás. Cervantes es un hombre hasta esa edad, hasta que empieza a fraguar el Quijote, ya en la última década del siglo XVI, es alguien radicalmente convencido de la verdad de la fe católica y más aún de la necesidad del exterminio del infiel, del Islam, del turco. Y por eso Cervantes se va a luchar de verdad, él, con su hermano, a Lepanto. Y Lepanto, para quienes no lo tengan fresco porque no hay ninguna razón para tenerlo, es la batalla crucial de la cristiandad en defensa del papado. El Papa de Roma, Venecia, que entonces es una gran potencia, y Felipe II, el rey español, urden una alianza para parar la prosperidad militar del turco, que están ya muy cerca de Venecia, que suben. Y Cervantes se suma a los tercios en Lepanto para luchar. Lo hieren de forma grave, de ahí viene la mano que no es amputada. Esa frase del manco de Lepanto, que es espantosa, ¿verdad que es espantosa? Porque es falsa. Seguramente lo que tenía era esto, una mano amputada, anquilosada, llena de heridas, y lo golpean en varios sitios. 6 meses de recuperación, ¿y qué hace? ¿Volverse a casa? No, reengancharse, seguir luchando, porque se lo cree de verdad. Bueno, por otra parte tampoco tiene otro oficio. Es un chaval de 24, 25, 26, 27 años, no tiene mucho oficio, se reengancha. Y luego sucede lo que quizás recordéis, es decir, que de vuelta hacia España en el barco, con una expedición hacia España en 1575, lo captura el turco de Argel. Es decir, lo capturan para obtener el rescate, que era la industria que tenían los musulmanes para ganar dinero. Ya está, muy simple. Te rapto a alguien cristiano, que además creo que es importante. Cervantes no era importante. Cervantes no existía. No existía, punto, no existía. Pero tenía 2 cartas encima de 2 personajes muy relevantes, don Juan de Austria y el duque de Sesa. ¿Por qué? Seguramente porque las heridas que le hicieron lo daban por muerto. Y era aquello de decir, ostras, pues ha sobrevivido, ha querido volver a la milicia, ha seguido combatiendo. Hombre, pues es un tío, venga, le damos una carta. ¿Para qué eran las cartas? Para cuando tú llegases a España, lo que ahora diríamos cartas de recomendación. Oye, que este se ha portado muy bien, dadle algo, no sé, algún cargo, que alguien le dé algún cargo. Pero lo pillan los corsarios argelinos y se pasa 5 años en Argel, en las cárceles de Argel, organizando 4 fugas que tenemos muy bien documentadas. Luego consigue liberarse por fin, lo rescata la familia con dinero, etcétera. Y todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Estoy diciendo... ya está. Ya me acuerdo. Por tanto, es alguien, pero que no va hasta... estamos en 1580, ya ha vuelto. Llega a Valencia, por razones obvias, Valencia era lo más cercano. Se pone a hacer sus actividades, pone a hacer teatro. El rey Felipe II, que ya está en Lisboa porque acaban de anexionarse Portugal, Felipe II le da un encargo para ir a hacer una misión a Orán, al lado de Argel, probablemente una misión de espionaje, porque para aprovechar a alguien que ha estado 5 años en Argel y se lo conoce así, por razones obvias. Bueno, todo eso. Y seguimos en 1588, es decir, ya han pasado muchos años, ya tiene 40 años, y sigue igual de engatillado, igual de convencido de esa
fe fanática, excluyente, de esa visión binaria del mundo en el que hay buenos y malos. Y eso es lo prioritario. Lo sabemos por la armada llamada Invencible por parte de los ingleses, que fue la armada que mandó la corona española para intentar acabar con la Inglaterra luterana. Y Cervantes está consternado y escribe 2 largos poemas, 2 largas odas, consternado de que se hayan hundido los barcos. Pero si Dios está de nuestra parte, ¿cómo puede ser? Si somos los buenos. Y las odas lo que hacen es pedirle a Dios que haga el favor de rectificar y de que no... ¿Verdad que suena increíble? Es lo que dicen las odas, dicen eso de verdad. A mí también me choca. Vale. Este Cervantes no es el que escribe el Quijote. Este Cervantes no es el que escribe La Gitanilla. Este Cervantes no es el que escribe Rinconete y Cortadillo. Es otro Cervantes. Es un Cervantes que ha ido cambiando, que ha ido madurando, que ha ido entendiendo que la realidad humana es mucho más compleja que la simplificación de la fe entre buenos y malos. Que la aventura de vivir no puede contarse desde el sectarismo, desde el dogmatismo o desde la predicación didáctica. Una de las cosas alucinantes de Don Quijote es que Cervantes como autor no predica, no sermonea, no dice qué es lo que hay que hacer, sí o no. Es el lector el que tiene que reaccionar ante lo que le pasa a Don Quijote, lo que le pasa a Sancho, lo que contemplan, lo que les cuentan. Es el lector el que tiene que reaccionar. ¿Y cómo? Siempre desde un tono apacible, cómico, bienhumorado. ¿Cómo respira la novela? Respira con... ¿Es sombría? ¿Es torturada? ¿Es oscura como le gustan los libros a Juan? No, es todo lo contrario. Es un libro inequívocamente alegre, desde el prólogo hasta el final de la primera parte. Y ya no te cuento la segunda. Hostia, este señor ha aprendido cosas. Este señor ha tenido la experiencia de vivir la última década del siglo XVI en contacto inmediato con la gente de la calle, no la milicia. Ya no es soldado. Ya no es soldado. No puede serlo por razones obvias. Pero en contacto, y ha vivido algo. Ha vivido una reeducación, un modo de entender genialmente el mundo, que si me obligan a decirlo de una manera sintética, es haber fabulado, haber construido novelescamente el mundo de valores que todavía falta 150 años para que tengamos por escrito, que son los de la Ilustración. Es una premonición del mundo ilustrado. Si queréis, que es lo mismo, los ensayos de Montaigne, primer tomo, 1580. Pues esto es en forma de novela lo que hace Montaigne en los ensayos. Algo así. Y ya vamos a terminar y os voy a dar la palabra por si alguien quiere preguntar algo, pero vamos a terminar con algo que y a mí me interesa. Venga. Me interesa, esta es una pregunta que me interesa a mí personalmente. Y es, ¿por qué piensas tú que Cervantes escogió la locura? Porque tenemos, o sea, no era un tema frecuente. Bueno, y años antes se publicó el elogio de la locura de Erasmo, claro. De Erasmo de Rotterdam, pero que Cervantes leyó, sí, sin ninguna duda. No era un tema, digamos, como el true crime. Es decir, no era un tema de moda. El tema de la locura, entonces, ¿tú por qué crees? Y especialmente, ¿qué interpretación le das tú, que has estudiado la vida de esta persona, de Miguel de Cervantes, durante 2 años? ¿Qué interpretación tú le das a ese final en el que Cervantes, o el Quijote, recupera la cordura y se muere? Porque esto se le han dado muchas interpretaciones, pero que la gente piensa que es triste, que es alegre.
Entonces, Tiene que morir cristianamente. ¿tú por qué piensas? Tiene que morir cristianamente. Son dos preguntas. ¿Tú por qué piensas que Cervantes recurre a la locura? Y segundo, ¿qué interpretación le das tú al final del Quijote? Solo podemos hacer conjeturas, obviamente, no tenemos ningún dato para pensar, ninguna certidumbre. Mi conjetura es que es el instrumento que le permite una averiguación marginal, heterodoxa y libérrima ese instrumento para contar su mundo, para contar la realidad. Subrayo lo de libérrima. ¿Os acordáis de Eduard Said? Es un ensayista contemporáneo que ya murió, pero que tuvo un gran libro dedicado a subrayar cuántos escritores en la vejez, y Cervantes es ya un viejo, para su época es evidentemente un viejo, en la vejez se sienten liberados de los compromisos familiares, de papá, de mamá, de la mujer, de los amigos, del cargo, del empleo, del decano, del rector, de quien sea, y se tiran a la piscina y hacen lo que verdaderamente quieren hacer, sin miedo ya a que así prosperarán o no prosperarán, si les da igual, si se van a morir. Claro, sobre esa idea de que ya, si no lo hago ahora, ¿ya cuándo lo haré? A los 60 años. Si yo debería estar muerto. Yo también. Pero Cervantes, que tiene... Yo tengo 58. Pero Cervantes a los 60, lo normal es que ya estás muerto. Entonces, estamos hablando de hace 400 años. Este punto es el verdaderamente trascendental para mí en términos de inventiva, de libertad, de atrevimiento. Incluido el atrevimiento de que el protagonista sea un loco que no es solo loco. Esa es la clave. Es un loco que no es solo loco. Y que, además de ser un loco que entra en un contacto y en una especie de circuito de relación personal con un personaje que no ha leído nada, que es analfabeto, que solo habla por refranes, Sancho Panza. El personaje Alonso Quijano tiene 50 años. No es casualidad. Tiene 50 años. Está majara, evidentemente. La mejor manera que tenemos para saber que está majara de verdad no es solo por lo que dice, es porque a nosotros nos cuesta recordar cómo describe la indumentaria de Don Quijote. En su época, era como si ahora tuviésemos sentado aquí a alguien vestido con la indumentaria de hace 100 años. Nos descojonaríamos. Sabríamos de sobra que... Hostia, este tío no está bien. Esta tía no está bien. No, porque va vestida con aquellas faldas largas, con los no sé qué, con un gorro así de no sé qué. Dices, hostia, esta mujer no está bien. ¿Y la has oído hablar? Es que habla como hace 100 años. Habla como los romances, como las novelas de caballerías. Hostia, está pirado del todo. Pero cuando se pone a hablar, de golpe dices, hostia, sí, es evidente que está loco, ya está loco, pero hostia, a ver, que siga, a ver. Pues esta ambigüedad es la que yo creo que Cervantes explora, más aún, yo soy de los que está totalmente convencido, bueno, iba a decir que no lo podemos probar, pero se puede argumentar muy convincentemente que lo que Cervantes hizo es hacer una novela ejemplar más, como La Gitanilla, como Rinconete y Cortadillo, como La Española Inglesa, etc. Es decir, relatos de 40 páginas, relatos cortos que se leían de una sentada. Se leían, quiere decir que en una sala como esta, en una venta en La Mancha o en Cuenca o donde fuese, alguien leía en voz alta y los demás escuchaban, porque todo el mundo era analfabeto. Por tanto, era eso. Se leía de una sentada, o en 2 sentadas, 20 páginas, 40. Pues yo creo, estoy totalmente seguro de que el Quijote nació así, como un textito que acababa con el escrutinio de la biblioteca. Es decir, cuando vuelve... ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 8, no? Me parece... Se lo encuentran tirado por el suelo al pobre señor y tal, que está muy mayor y atrotinado y tal, lo devuelven a su casa y para curarle de la enfermedad que tiene, de leer tantos libros, lo que hace Cervantes es proponer un cuento de crítica literaria.
un cuento de crítica literaria donde dos personajes van comentando los libros que tiene en la biblioteca Don Quijote. Y claro, sale Tirano Blanc, salen los libros de caballerías, salen novelas pastoriles, incluida la Galatea del propio Cervantes, que hacía lo posible por meterse en los libros continuamente, en sus propios libros, claro. Y yo creo que ahí se acababa el libro. Ahí se acababa el librito, el cuentecito. Y en un momento debí decir, hostia, Esto promete. esto promete, esto me da un foco, un punto de vista, una marginalidad que al mismo tiempo puede ser central, en la que nadie habla desde la autoridad, sino que somos los lectores los que hemos de decidir quién tiene la razón en cada caso. Por ejemplo, el otro día lo hablábamos, y callo enseguida, Sancho Panza y la isla Barataria, el momento en que él es jefe de un exgobierno. Es verdad que hay humor, es verdad que hay mucha parodia, es verdad que está lleno de ironía y de sarcasmo contra el poder. Oye, la mayor parte de cosas que decide Sancho Panza están muy puestas en razón. Están muy puestas en razón. El tío no sabe nada, no ha leído un libro en su vida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que la inteligencia es solo inteligencia letrada? No, 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 no. La inteligencia, la justicia, la ecuanimidad, el don de decidir, oye, esto es más justo que esto, tú. Esto es así. No hace falta leer para eso. Y eso es lo que hace, que por cierto es un tema que a Cervantes le gustaba mucho y en varias obras de teatro hace lo mismo. Es decir, jueces, que son los jueces oficiales, son una pandilla de cabrones, y el juez que no lo es, que está obligado a decidir algo, pues lo hace sensatísimamente. Pues este es Jordi García. Gracias. Gracias. Si queréis hacer una pregunta, tenéis la palabra. Yo quería hacer un comentario. Poco a poco Mira. me he ido acordando que fui tu alumna. Hostia. Hace más de un cuarto de siglo. No fotis. Entonces, Tienes acento catalán. ¿eh? Tienes acento catalán. Sí, bueno, estudié en la universidad. Claro, de yo Barcelona, también sí. soy catalán, claro. Pero eras muy jovencito entonces. Claro. Y por todo lo que se comentaba, me he ido acordando tu comentario, que es muy cervantino, y recordaba sus clases. Recuerdo en 8 años de la universidad, 2 profesores que iban a clase sin apuntes, sin un temario y una era Rosa Navarro y otra eras tú. Recuerdo sus clases donde no era ahora tengo que enseñar esto, sino que aparentemente caóticas sin un guión, pero las clases iban fluyendo según los comentarios y lo que pedían los alumnos. Y otra cosa que recuerdo, por ejemplo, los trabajos tampoco eran guiados. Yo recuerdo que elegí un temario que a mí nos daba total libertad para elegir qué es lo que queríamos aprender. Yo hice un estudio comparativo entre Ana Ozores, Ana Karenina y Emma Bovary. Y bueno, entonces, además de hacer ese comentario, yo te quería preguntar, ¿qué enseña la universidad y qué crees que debería enseñar la universidad? Pues la universidad son sus profesores. Y tengo la impresión de que el profesor que ha dedicado un tiempo a pensar qué es lo que él debe y puede ofrecer a sus alumnos, es la garantía de que eso puede funcionar. Si hablamos de un profesorado que es obediente a no sé qué programa, a no sé qué objetivos didácticos, creo que entonces vamos mal. Y cuando hablamos de universidad tiendo a ponerme nervioso, porque de lo que nadie tiene duda, si hemos pasado todos por la universidad, es que no recordamos una universidad. Y perdona porque ahora va a sonar muy ridículo, pero recordamos profesores. Profesores, profesoras. Y tenemos 25 profesores, pero nos quedamos con 3. Y sí, pertenecen a esa universidad, pero para ti no es, tú no asocias con la universidad, sino con determinado profesorado. Y por tanto,
ahí yo soy enormemente elástico, flexible, no sé cómo decirlo. Me fío de la motivación, de las ganas de que a alguien le guste su oficio y aunque sea muy distinto de cómo lo hago yo, lo hará bien. Porque es lo que ha decidido él. Ella, ya, evidentemente. Esa sería la única respuesta que se me ocurre. Y me has dejado chocadísimo, claro. Qué fuerte. Venía a Nueva Zelanda. Hostia, qué cosas. Sí, José. una pregunta. Jordi, me ha parecido estupenda la presentación que habéis hecho. Has tenido una carrera profesional muy rica y muy variada, como profesor, como crítico literario y periodista y No, editor. periodista no. Esas cosas se escuchan. Bueno, entre paréntesis. Y lo que te quería preguntar es cómo se ve la sociedad literaria y el mundo cultural en el cambio de profesor de universidad a editor del País y venir de Barcelona a la capital. Está bien. Si la pregunta es sobre cómo se ve el mundo editorial y literario, si es esa la pregunta, ya lo había visto antes. No hizo falta incorporarme en un cargo directivo del País hace 3 años, porque el contacto con el mundo literario, por decirlo así, desde dentro, desde la fabricación de los escritores, de los editores, de la crítica literaria en los periódicos, eso ya formaba parte de mi propia biografía ya, pues no sé, fue pasando. Fue pasando que me fui incorporando a entornos en los que la información sobre el sistema literario, el sistema editorial, el sistema crítico era muy alta. Si la pregunta tiene que ver con cómo cambia el punto de vista de el funcionamiento de la sociedad de la información, ahí sí que hay una novedad real, porque la experiencia es, para mí, absolutamente privilegiada. Es decir, cuando me llamó Pepa Bueno para decirme, Jordi, ¿te quieres venir a ser mi jefe de opinión? Dije, ¿qué? ¿Qué diu que qué? ¿Qué diu que qué? Le dije que sí, por supuesto. Y claro, ver y experimentar desde el centro de un periódico como El País, desde el corazón, desde el taller, cómo funciona un medio como ese y cómo funciona la vida político-intelectual desde esa atalaya privilegiada, el aprendizaje es del todo. Es decir, sin grandes sorpresas, pero sí con una percepción, creo que la palabra es acertada, desdramatizada. La conspiranoia nos vuelve locos a todos. La conspiranoia. Y por tanto, cuando una portada del País sale no sé qué, Sánchez los ha llamado para decir, pon esa portada porque si no... buscamos explicaciones rocambolescas para cosas que son ordinarias y que forman parte, y que muchas veces es el azar el que propicia lecturas de buena fe por parte del lector, de los otros medios, de una intención súper escondida donde no hay ninguna intención. O sea, para mí la percepción más potente de estos últimos 3 años es propender a desdramatizar y a desconspirar, no sé cómo decirlo. Que no, que sí es mucho más sencillo. Si las decisiones se toman pim pam, pim pam, pim pam, a toda castaña. Porque una cosa que yo he descubierto es que se puede empezar algo por la mañana y acabarlo por la noche. Es increíble. Un periódico es una cosa que empiezas a las 9 de la mañana y acabas a las 11 de la noche. Llevo 3 años con eso. Es alucinante. Un periódico tiene muchas páginas, una sección como la de opinión tiene tribunas largas, tribuna corta, tiene columna de contraportada, tiene viñetistas, tiene de todo. Y todo tiene que empezar y acabar. Por tanto, esa idea de que hay allí una fábrica oscura de... ¿Pero qué va? Sí.
El tiempo y la inmediatez. Oye, que a las 8 de la tarde el editorial tiene que estar entregado. Y son 2. Ya es que el periódico se cierra antes a las 10 y pico, ahora a las 9 y pico. Pero ya que no puede salir el periódico con el hueco del editorial. Ya está. O sea que, no sé si estoy contestando a lo que preguntabas, pero bueno, esto es... La sociedad literaria es otra cosa. Seguramente el hecho de vivir en Barcelona y ser autor de libros desde hace ya muchos años, inevitablemente te pone en contacto con la propia vida literaria de presentaciones, te invitan a no sé qué, empiezas a conocer más escritores. En mi caso me pasó pues desde finales de los años 90. Esta es una ciudad con una vida editorial muy potente como Barcelona, y tú mismo haces libros, Herralde te publica libros, pues es normal que Ignacio Martínez de Pisón, Javier Cercas, Enrique Vilamatas, vas conociendo gente, te vas a cenar, te emborrachas, te peleas con ellos, y van saliendo las cosas. Sí, eso es para quedarme en la primera parte de la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si no, terminamos. Me puedo tomar la libertad de dibujar muchos paralelos entre los temas que has tocado esta noche y ver la paralela que tiene con la vida o la obra de Cervantes. Él fue a luchar porque estaba convencido de que el Papa era... Sí, de la defensa de la cristiandad. Esa no es una situación diferente de la que los jóvenes que fueron a luchar con ISIS y que algunos de ellos han ido ahora a luchar en Europa contra Rusia, es lo mismo que mueve a los jóvenes. Y los medios de comunicación nos cuentan, has hablado de la toxicidad, la pregunta era acerca de la toxicidad y has dicho que los jóvenes, especialmente tu hijo más joven, que tiene 18, que se informan y que tienen una habilidad de aprender que nos sorprende, porque cuando quieren aprender de algo, aprenden. Sí, señora. Y son capaces de juzgar por sí mismos, sí, más de lo que les damos cuenta. Sí. Cervantes escribía novelas y la novela era una forma de entretener al público. Y hasta cierto punto se puede argumentar que era la prensa de aquel entonces, de una forma rosa, pero la prensa, lo que se debería de escuchar. ¿Tú verías los entremeses como algo que no es una novela y que nos está contando algo que es específico y que podría tener un paralelo hoy en día, como semillitas que salen de los medios de la social media? Como los memes. Un entremés podría ser un meme. Un entremés es una pieza corta, sarcástica, directa, que todo el mundo entiende a la primera, en lenguaje coloquial inmediato, sin ningún tipo de artificiosidad, de un ritmo vertiginoso y que entretenía a todo el mundo. Y que generalmente había una crítica social directa. Se caricaturizaba a un juez, se caricaturizaba a un médico, lo que fuese. Pero tenía que haber ese componente de desafío, de provocación, oye, ¿cuántos gags hoy humorísticos no son eso? ¿Cuántos monólogos dramáticos televisivos de gente más o menos con éxito, fuera de éxito, etcétera, son eso? Es decir, ¿que Cervantes tuvo voluntad de intervenir en su realidad contemporánea? Sí. O sea, voluntad quiero decir que eso no lo excluyó de su modo de entender la literatura. De hecho, ni siquiera en la Galatea, que es un librito, una novela, donde el artificio es que los pastores que hablan, por eso la llamamos novela pastoril, los pastores que hablan mientras pasean a las ovejas y les dan de beber y de comer, hablan de una manera extraordinariamente sofisticada y elevada. Son como si estuviese allí hablando Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿vale? Lo digo en serio, ¿eh? Es súper artificioso, súper falso todo. ¿Qué pasaba? Que eran novelas en clave. Y que por tanto los personajes que estaban allí eran o conocidos del autor o estaban relatando una peripecia conocida en la corte
siempre hemos de hablar de un mundo muy pequeñito, muy pequeñito. De la corte, y se contaban aventuras amorosas y no sé qué. Eso era el pretexto de, pues, 6 parejas con sus líos. Y entonces, ¿qué hacen? Reflexionar sobre el amor, sobre la melancolía, sobre el amor a distancia, sobre los celos, sobre el maltrato de las mujeres, sobre la emancipación de la mujer como sujeto autónoma para decidir, por mucho que haya un tío pesado de la muerte que no te quiero, basta, no. No, pero es que yo te quiero mucho. Bueno, ¿y a mí qué? Pues hablar de eso habla la Galatea, ¿eh? El tema de la Galatea es exactamente este. O sea, la tía que dice, oye, que no, hostia, deja de darme el coñazo. Pero dicho de una manera muy elegante, claro, no de esa manera que acabo de hacer ahora. Por tanto, digamos que la conexión de Cervantes con el mundo inmediato en torno suyo es desde el primer momento. El teatro que estrena cuando ha vuelto de Argel es un teatro que solo se puede explicar como compromiso político. Es lo que ahora llamaríamos compromiso social, realismo social político, es eso. Para denunciar que Felipe II no tenga el coraje de ir a salvar a los presos de Argel y liberarlos, que ahí se quedaron decenas de miles que no tenían el dinero que acabó encontrando la familia. 500 reales. 500 reales para el hermano y para él, en total 1000. La familia en 5 años tuvo que encontrar 1000 reales. O sea, una pasta. Y las obras de teatro son contando cómo se vive en Argel, cuál es el sufrimiento, cuántos jovencitos púberes son víctima de la violación sexual sistemática como vía para salvar la vida. Lo cuenta una obra de teatro de Cervantes. Y por tanto nos va contando cómo se apalea a la gente, cómo la tortura habitual es cortarte las orejas y pegártelas en la frente. Claro, y lo va contando en la obra de teatro. ¿Para qué? Para que la gente diga, hostia, pero tío, hemos de hacer algo con estos que están allí, con los pobres nuestros cristianos que están en Argel. En el fondo lo que es literatura política. Exigirle a Felipe II, tío, manda las naves allí. Y explica, la defensa es muy pobre, lo podéis hacer, basta. Cada vez que hay movimientos de naves y los ven desde Argel en la zona mediterránea, se asustan. Se asustan, uy, uy, que vienen. Ah, qué bien, no, se van a Portugal. Ah. Vale. Bueno, yo creo que esta exhibición de comunicación que nos ha hecho Jordi Gracia se merece un gran aplauso. Venga, va. Gracias.